Hola, ¿qué tal? Nosotros escogimos a Venezuela y les vamos a platicar un poco sobre la crisis monetaria y económica de Venezuela. Bueno, esta crisis económica inició en 2013 y ha sido una de las más devastadoras en la historia moderna de América Latina y del mundo. Para comprender plenamente este evento, es esencial analizar los antecedentes y el contexto histórico que condujeron a que sucediera. Uno de los factores fundamentales que contribuyeron a la crisis en Venezuela fue la histórica dependencia del país del petróleo como principal fuente de ingresos. Desde principios del siglo XX, Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Esta dependencia significativa en el petróleo se mantuvo constante durante décadas, lo que resultó en una vulnerabilidad crónica a las fluctuaciones en los precios del crudo en los mercados internacionales. Igualmente, a lo largo de los años, el gobierno venezolano implementó políticas económicas que resultaron insostenibles a mediano y largo plazo. Estas políticas incluyeron subsidios excesivos a productos básicos, control de cambios, regulación de precios y nacionalización de industrias clave. Aunque estas medidas tenían como objetivo inicial proporcionar beneficios a la población, crearon distorsiones económicas y desincentivaron la inversión privada. La falta de diversificación económica se convirtió en un problema crítico, ya que el país dependía cada vez más de las exportaciones de petróleo y dejaba de invertir en otros sectores. También es importante mencionar a los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, quienes jugaron un papel crucial en el escalamiento de la crisis. Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 y comenzó una serie de reformas políticas y económicas conocidas como la Revolución Bolivariana. Su gobierno implementó políticas de gasto público masivo, subsidios a productos básicos y nacionalización de empresas. A pesar de los altos precios del petróleo durante gran parte de su mandato, estas políticas no lograron diversificar la economía ni mitigar la dependencia del petróleo. La crisis económica se intensificó a partir de 2014, cuando los precios del petróleo comenzaron a desplomarse en los mercados internacionales. Dado que Venezuela dependía en gran medida de los ingresos petroleros para financiar su gasto público, la caída de los precios de petróleo provocó un agujero en el presupuesto del gobierno. La impresión descontrolada de dinero para financiar el gasto público, junto con la caída de los ingresos petroleros, llevó a una hiperinflación y una devaluación significativa de la moneda venezolana, el bolívar. La población enfrentó una pérdida masiva de poder adquisitivo, lo que causó una fuerte crisis económica y social. Las causas de la crisis monetaria de Venezuela son la caída de los precios del petróleo, las políticas económicas inadecuadas y la deuda externa y sanciones internacionales. La economía venezolana depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, que representan aproximadamente el 95% de los ingresos por exportación del país. Cuando los precios del petróleo comenzaron a caer en 2014, Venezuela perdió una fuente crucial de ingresos, lo que provocó un agujero en el presupuesto del gobierno y desencadenó la crisis económica. La impresión excesiva de dinero para financiar el gasto público llevó a una hiperinflación galopante y a una devaluación significativa del bolívar. El control de precios y de cambio distorsionó los incentivos para la producción y la importación, lo que resultó en una escasez de productos básicos y el mercado negro. La nacionalización de empresas y la falta de inversión en infraestructura también dañaron la economía y la capacidad productiva del país. Venezuela acumuló una deuda externa considerable a lo largo de los años, y las sanciones internacionales impuestas por varios países, incluyendo Estados Unidos, limitaron aún más su capacidad para acceder a financiamientos y a comerciar. Las sanciones al petróleo venezolano redujeron las exportaciones y los ingresos del país, agraviando aún más la situación económica. Ahora bien, desde 2003 hasta la fecha actual, la economía venezolana ha experimentado una de las crisis más profundas y prolongadas de su historia. En 2013, la tasa de inflación venezolana alcanzó un 56.2%, evidenciando signos de desequilibrio en la economía. Esta aceleración de la inflación se intensificó en los años posteriores, llegando a 274% en 2016. Asimismo, el valor del bolívar se ha depreciado significativamente a lo largo de los años, con un tipo de cambio oficial que pasó de alrededor de 6.3 bolívares por dólar en 2013 a más de 34.000 bolívares por dólar en la fecha actual.
Sin embargo, estos signos de hiperinflación y devaluación en Venezuela se originaron a partir de una serie de factores complejos y entrelazados. Primero, la economía venezolana históricamente ha estado altamente vinculada al petróleo, representando más del 90% de sus ingresos por exportaciones. La caída de los precios del crudo en 2014, junto a la falta de diversificación económica, desencadenó una fuerte desestabilización en las finanzas del país. Segundo, la emisión inorgánica y desmenuzada de dinero por parte del Banco Central de Venezuela contribuyó significativamente a la hiperinflación. Esto se hizo para financiar el gasto público y mantener los programas sociales, pero generó un desequilibrio en la oferta monetaria y una depreciación constante del bolívar. Y por último, el control sobre el tipo de cambio. Estos han sido impuestos por el gobierno, lo que ha llevado a la creación de un mercado negro donde el dólar se cotiza a tasas mucho más altas. Esta disparidad generó incentivos para la especulación y el mercado negro, así como la escasez de divisas extranjeras. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el impacto que esto ha tenido en la población y en diferentes sectores. Es necesario mencionar que la hiperinflación y la devaluación del bolívar han tenido un impacto fatal en la vida de los venezolanos, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, ya que para todos estos los altos costos de vida, la escasez de alimentos, de medicinas, la pésima atención de los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo han generado una crisis humanitaria terrible, sobre todo en aquellos más marginados. Hablando acerca de las empresas y las multinacionales, pues las empresas tanto nacionales como extranjeras pues han enfrentado desafíos muy complicados para operar en un ambiente económico tan inestable como el que se vive en Venezuela. Las políticas de control de precios, la escasez de divisas, junto con la falta de seguridad jurídica, han afectado muchísimo el deseo de la inversión privada, lo que ha llevado al quiebre o el cierre parcial de muchas empresas, tanto extranjeras como empresas venezolanas. Ahora hablaremos un poco sobre las relaciones internacionales y las sanciones. Hay que recordar, es de suma importancia recordar, cuando Rusia y Turquía no reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en su momento, y esto se debió principalmente a sus intereses económicos en el país, especialmente hacia el petróleo venezolano, así como también la compra de votos que se ha vivido en foros internacionales como lo son la Organización de Estados Americanos, ya que Venezuela ha utilizado su petróleo como moneda de cambio en foros internacionales, ofreciendo el petróleo a precios sumamente atractivos, lo que ha sido un tema muy alarmante en el ámbito internacional. Ahora voy a hablar de propuestas y posibilidades de cambio de Venezuela. Frente a la profundidad de la crisis, es fundamental contemplar alternativas que conduzcan a un renacimiento estable de Venezuela. Hay tres alternativas que comento. Primera es reformas económicas significativas. La adopción de reformas económicas es primordial para enfrentar la situación adversa. Estas reformas podrían abarcar la apertura del sistema cambiario, la supresión de regulaciones de precios, el estímulo a la inversión foránea y la diversificación del tejido productivo para minimizar la independencia petrolera. Y la segunda es lucha contra la corrupción. Es vital eliminar la corrupción para renovar la fe en las entidades gubernamentales y asegurar una gestión adecuada de los fondos públicos. La última alternativa es cooperación internacional. La cooperación internacional y el respaldo humanitario serán determinantes en el renacer de Venezuela. El colectivo global puede tener un rol esencial en el suministro de apoyo humanitario y en propiciar soluciones políticas ante la adversidad.
En conclusión, la crisis económica en Venezuela en 2013 es el resultado de una serie de factores complejos y entrelazados que incluyen la dependencia histórica de petróleo, políticas económicas insostenibles, corrupción y mala gestión gubernamental. La caída del precio del petróleo a nivel internacional a partir del 2014 agravó aún más la situación y provocó una hiperinflación y devaluación de la moneda venezolana. Esta crisis ha tenido un impacto devastador en la población venezolana, los empresarios y las empresas multinacionales que operan en el país. También se ha relacionado con problemas en las relaciones internacionales y sanciones internacionales. A pesar de los desafíos, existen oportunidades para el cambio y la recuperación de Venezuela. Propuestas como reformas económicas, la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional pueden alinear el camino hacia un futuro más próspero para el país. Es crucial abordar esta crisis con un enfoque propositivo que demuestre que la situación puede cambiar y que se puede encontrar solución, sobre todo soluciones viables, para el bienestar de la población venezolana.